2017 pasará a la historia como el año más violento desde que se tiene registros oficiales. Pero por si esto fuera poco, que de ninguna manera lo es, para los mexicanos el salir a la calle con la zozobra de no saber si regresarás vivo a tu casa no significa la única preocupación en el día a día. También la corrupción se encuentra en una espiral galopante y la impunidad en este país protege a cualquier tipo de delincuente que a la misma población. Sinaloa cierra el año con más de 2,000 homicidios dolosos, con un terror en las calles que a falta de gobierno se va plantando en el inconsciente colectivo de forma terroríficamente en una normalidad. También el gobierno de Quirino Ordaz Coppel y el grupo de empresarios que lo llevaron a la gobernatura, aquellos que no enseñan el rostro, catapultaron al Estado al segundo lugar como entidad en el aspecto de la corrupción. La vergüenza se ha extraviado en Sinaloa, tanto para los políticos como para la misma ciudadanía. La quimera, que es en lo que se ha convertido el hecho de hacer justicia en un estado donde el 98% de las averiguaciones de alto impacto quedan impunes, se desvanece entre la falta de capacidad de un gobierno que lucha contra sus propios demonios y la complicidad del mismo en relacionar a la bestia del crimen organizado ejecutado desde las mismas cúpulas del poder político. 2017 se nos fue como sangre entre las manos. El año entrante se percibe con lastimosa preocupación. El ejército en las calles, Peña Nieto y el PRI jugándoselo todo, la ilusión siempre vendida del cambio y el narcotráfico y sus jugosas ganancias volviendo a este país en un narcoestado. Por todo esto, ¿será 2018 el momento de la verdad? Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les doy la bienvenida en donde quiera que se encuentren desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. 2017 está a punto de terminar y este año particularmente la violencia fue un tema importantísimo a tratar. 2017 va a ser recordado como el año más violento en todo el país y Sinaloa no se queda atrás. Sinaloa ya rebasó los 2,000 muertos. Está por otro lado también la corrupción e impunidad que pues no logramos parar. Esto viene desbocada y está a punto de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto. Localmente llegó Quirino Ordaz Coppel, se fue Mario López Valdés y hay todo tipo de denuncias y averiguaciones en torno a la corrupción que ha golpeado este estado. Políticamente hay por todo el país una especie de alebrije metido en los partidos políticos, pedazos de unos se fueron a otros y no se logra distinguir cuál es la filosofía, cuáles son los componentes para el 2018. Aquí en Sinaloa también no es otra cosa más que lo mismo que pasa en el país. Hoy vamos a platicar de estos temas y para ello les presento a mis compañeros y amigos Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y espero que estén pasando buenos días en esta Navidad y Año Nuevo. Y Ernesto Saldaña García. Un saludo a todo el auditorio de México. Le comento, este año principalmente la violencia en este año ha sido un tema importantísimo, desde que Felipe Calderón dio paso a la llamada narcoguerra. Bueno, pues México se ha llenado de cadáveres, ya han rebasado los 200,000 muertos, en Sinaloa llevamos más de 2,000 muertos y seguimos con este flagelo que es la violencia. En la corrupción hay expedientes abiertos al secretario de Salud, por ejemplo. También tenemos en la transparencia que no se han acomodado las cosas como para llevar a juicio, sobre todo judicial, a todos estos involucrados. Alejandro, un 2017 que pues iba a pasar a la historia, no como algo bueno, el gasolinazo empezando en enero, todas las manifestaciones de las gentes en todo el país, todo lo que ha sido la corrupción a nivel nacional, a nivel estatal y la política que pues parece ser que aquí no hay ningún tipo de ética ni nada que ver con las participaciones hacia mejorar sus estados y el país, sino que se hace por todos lados. Empecemos con la violencia. ¿La violencia en 2017, Alejandro? En efecto, ¿no? Yo creo que este año ha sido terrible a nivel nacional en materia de seguridad pública y Sinaloa, pues, siendo la cuna de los cárteles de narcotráfico y siendo la referencia obligada de toda situación de violencia del crimen organizado,
pues empezamos este 2017 con una especie de letrero instalado como Dante Alighieri en la Divina Comedia. Piérdase aquí toda esperanza, ¿no? No sabíamos qué iba a pasar. Se vinieron fácil 6 meses de este año donde la incertidumbre era en varias vertientes. Entraba un gobernador nuevo, no le veíamos polones para gallo. El cártel de Sinaloa internamente tuvo una confrontación tremenda, disputándose el control que dejó acéfalo Joaquín Guzmán Loera al ser extraditado a Estados Unidos. Y todo se desquició, pareciera que todos los sinaloenses, cada uno, teníamos un arma apuntándonos a la 100 y no estamos seguros de nada. Creo yo que la llegada del ejército... De lo único que sí estaríamos seguros es de que no hay una justicia, no hay un Estado de Derecho. Gobernabilidad, no hay gobernabilidad, sobre todo en el primer semestre de 2017, no se veía quién gobernara apegado a las leyes. Sí se veía que había un gobierno de facto, que era el crimen organizado, y eso da lugar a la llegada de miles de militares al Estado, a la militarización ya adelantada mucho antes de que se aprobara la Ley de Seguridad Interior. Entonces, creo que es el año en materia de seguridad pública, es por lo que pasó y por lo que sigue pasando el año del miedo. Ernesto, en esta situación se desquebraja el cártel de Sinaloa, hay gente que empieza a pelear por varias plazas, inclusive aquí El Dorado, Nabolato, por ahí hubo muchísimos muertos. Sabemos que cuando empieza el narcotráfico a moverse, pues el gobierno lo único que hace es esconderse y la ciudadanía queda a la mitad. Fue un año que se vio precisamente esto durante el primer semestre, cuando agarran al licenciado y se empieza a mover por todos lados la violencia, ¿no? Efectivamente, todos recordamos el 31 de diciembre del año pasado, que para dar la bienvenida al año, la balacera nutrida durante 10 o 15 minutos de cientos y cientos, por no decir miles de cuernos de chivo con los que recibimos el año nuevo. Y fue el preludio de lo que iba a suceder este año, el año récord de homicidios registrados, el 2011, registraron alrededor de, si mal no recuerdo, 27.199. Este año se rebasó, desde el 21-22 de noviembre se rebasó esta cifra, o sea, vamos a terminar probablemente arriba de los 30.000 asesinatos, en cifras absolutas también es más. Luego, si más no recordamos, el descontento social del gasolinazo, y todo este año, pues, las ejecuciones de periodistas, balaceras en los antros, en las discos. Hablamos ampliamente ya sobre todo este estado de indefensión, y luego al final de cuentas nos meten la ley de seguridad interior, que en más de que ser una ley de seguridad interior es una ley de seguridad nacional, que hay dos cosas, ahí son dos conceptos diferentes, hacen una mezcolanza, pero entienden ellos por seguridad interior represión. Así es. Sí, por decir, un ejemplo que... Y para maquillar un poco el hecho de que es seguridad nacional. No se meten en el asunto de la seguridad de los penales, por poner un ejemplo. La seguridad cibernética, por decir, nosotros que somos los ciudadanos, estamos expuestos a la extorsión telefónica desde los penales y a todas las amenazas. No se meten profundamente en eso, no entran en el asunto de la transparencia. Ahí va a haber una gran opacidad. Finalmente, el Estado está entendiendo seguridad interior y su respuesta a toda esta violencia como responder el terror con el terror. Y en el medio, como tú dices, nos dejan a los ciudadanos que, aparte de que tener hasta guachicoleros tenemos que se hacen ricos, pues simplemente no sabemos a quién temerle más, si al crimen organizado o al gobierno, que es el otro crimen que reprime el crimen organizado, y que estamos nosotros en medio de la refriega y de la balacera entre los dos, y tenemos que pagar los platos rotos de toda esta ineficiencia y esta corrupción. Porque la violencia llega a Sinaloa para quedarse y se pone en claro, aumentando esta violencia con todo el ejército por todos lados. El ejército se ha demostrado que no es la medida para disminuir la violencia, mucho menos para erradicarla, ¿no es así?
Sí, si fuera Sinaloa un laboratorio de la militarización a nivel nacional, pues está totalmente experimento fallido, ¿no? Porque estamos viendo que precisamente por ahí en marzo, cuando se piden los primeros refuerzos militares, empieza un recrudecimiento más de esta pugna interna en el cártel de Sinaloa y empieza a caer más gente, mucha gente inocente, sobre todo en el medio del fuego cruzado entre los grupos del narcotráfico y también entre los policías y los maleantes. Entonces, creo yo que no es por ese camino el mantener a las tropas en la calle todo el tiempo permanentemente e inclusive debilitar la imagen, el honor, el prestigio militar, porque se ha pagado un alto costo en ese sentido, sino que deben de tener una policía totalmente profesionalizada, bien pagada, una policía que sea capaz de intervenir no solamente en cuestiones de delincuencia y crimen organizado, sino en delincuencia también del orden común, que también está pegando muy fuerte en el estado de Sinaloa. Entonces creo que la vía correcta es meterle más recursos a la policía, el equipamiento, que creo que en ese sentido le ha invertido mucho el gobernador Quirino Ordaz Coppel, pues ya repuso las cámaras que le robaron los pillos del sexenio anterior, ya está hablando de un dron que va a andar ahí sobrevolando, esperemos que capte a los malandrines en pleno infraganti. Y estamos hablando de patrullas, porque también las patrullas sean rentadas. Y bueno, pues se ha hecho, yo creo, ahí un ejercicio interesante, pero lo fundamental no, los policías, o sea, la fuerza humana. Hay un descuido, no quieren policías gordos, no quieren policías muy flacos, o no sé qué está pasando, pero quieren policías que no fumen marihuana, entonces no sé dónde los van a encontrar. Pero ahí está la gran falla, ¿no? No tenemos una policía creíble, sólida, fuerte, bien preparada. Entonces eso lo quieren suplir detrás de la escenificación militar, un montaje militar para que no se vea la policía, el desorden policíaco que tiene Sinaloa. Entonces creo yo que apostarle a que estén permanentemente los militares en el estado va a recrudecer no solo el estado de miedo, sino el estado de violencia también, porque lo que no les gusta a estas gentes del crimen organizado es que los militares anden pisando los talones y van a empezar confrontaciones otra vez internamente, y de alguna manera ya estamos viendo de que están brotando quejas de nuevo contra el ejército, contra la marina muy concretamente, de abusos en la sierra, de homicidios en la sierra, de llegar a los poblados y disparar a discreción sobre las casas, vehículos y todo. Entonces, y eso ocurría mientras el Congreso, la Cámara de Diputados, aprobaba la Ley de Seguridad Interior. Entonces es un preludio de todo esto que viene. Porque el desprestigio, yo creo que aquí en todo esto que estamos comentando, quienes más se han desprestigiado han sido las fuerzas militares, quienes más han perdido en esa confianza que se le tenía, el pueblo que le tenía a las Fuerzas Armadas, yo creo que han sido los militares. Lo que deja el 2017 es un gran desprestigio a las Fuerzas Armadas. Totalmente. Mira, el Estado, y coincido con Alejandro aquí, no le está entrando al asunto de la violencia de la manera correcta. Si ves en otros países, le entran en forma científica y de repente hacen cateos a nivel nacional o redadas a nivel nacional y agarran al mismo tiempo 50 o 200 narcotraficantes. No hay esa investigación científica que se hace en otros países. No la hay, que aquí en Sinaloa se pasean libremente los narcotraficantes, incluso con escoltas oficiales. El otro asunto es que no le entran a la investigación científica de los recursos financieros, vías las transferencias bancarias y todo eso. O sea, el agarrar los recursos de las grandes maniobras de lavado de dinero, que también lo hacen en Estados Unidos y también lo hacen en Europa. Mientras se le entre como un parapeto de decir violencia, la combato con violencia, y al final de cuentas, como dice Alejandro, el resultado es que hay más violencia y no le entren en forma científica, lo único que va a causar en el 2018 es que vaya a haber más matazones, que vaya a haber más violencia, y tampoco augura la propuesta de una amnistía. Ese escenario le beneficia fallido. ¿A quién? O sea, que el país esté totalmente volcado en la violencia, en una especie de guerra interna, cuando se va a disputar una presidencia de la República, ¿a quién le beneficia? No puedes fingir un Estado de Derecho perdonando, digamos, las faltas de derecho. Finalmente ya lo vimos, y el ejemplo más clásico y que han argumentado, y es cierto, en Colombia se le dio una amnistía a Escobar,
Gaviria, y finalmente agarró más poder y finalmente corrompió más autoridades. Y aquí, al final de cuentas, es que no tenemos los ingredientes principales. No solamente no se le entra en forma científica, tanto en el aspecto financiero como en el aspecto operativo, sino que el asunto principal es que las corporaciones han sido objeto de infiltración, no de ahorita, desde que les decían gomeros allá en la Sierra de Guerrero, en los 70s, que les decían gomeros, las corporaciones, incluyendo el ejército, han estado infiltrados por el dinero del narco comprados muchas veces, y finalmente no tenemos una garantía que haya una certidumbre de Estado de Derecho. Ante todo este escenario, podríamos decir que si México estuviera invadido por los cascos azules de la ONU, tuviéramos mejor seguridad. A usted que nos oye en otra parte del país, de la República o también en el mundo, déjeme decirle que eso de la amnistía a narcotraficantes, eso ya existe. O sea, aquí los políticos reciben dinero del narcotráfico por dejarlos trabajar. Nada más que ahora que se puso ahí en la mesa esto de la amnistía, bueno, pues entonces les van a quitar el negocio a los políticos y lo harían ya oficial, y eso yo creo que a ningún político le beneficia. Alejandro, la corrupción, vemos que desde la presidencia de la República, Casas Blancas, Odebrecht, huachicoleros de altos rumbos, sindicatos que están al servicio del poder. Y aquí en Sinaloa también todo el sexenio de Mario López Valdés se llenó de recurso público, se hizo negocios millonarios al amparo de la función pública, y ahorita parece ser que se desbordó tanto el excusado que a todo mundo está salpicando y no se ve por dónde se le dé una idea clara para llevar a la justicia a todos estos que, bueno, pues son los mismos de siempre, el PRI y toda su gente, el PAN y toda su gente y todos los demás partidos. Creo que así podría definirse el 2017 como el año en que desbordó la cloaca, ¿no? Porque la corrupción pues ha existido durante muchos gobiernos federales, estatales, municipales, pero finalmente creo que ya el albañal ya no contiene tanta mierda que se está desparramando por todos lados y está salpicando a todo el mundo. Sin embargo, pues ya vemos que en Sinaloa muy concretamente, 5 secretarios de Estado del sexenio de Mario López Valdés están ahorita siendo investigados y la mayoría no han amparado, no han pisado los tribunales. 14 se han amparado. Sí, pero estoy hablando de secretarios de Estado. Si vemos todo el universo de ex servidores públicos, pues son más arriba de 20, y creo que hay ya carpetas de investigación contra otros 20 o 30 más, ¿no? Y secretarías muy importantes, ¿no? Como la de salud, finanzas, salud, obras públicas, turismo. Bueno, es todo el gabinete en sí, ¿no? Ya abarca todo el gabinete, porque son los principales 5 secretarios que formaron parte del gabinete de Mario López Valdés y que se llevaron todo, no dejaron nada, y que demostraron de que todo aquel cochinito de corrupción que fueron acumulando durante 6 años, pues acabó en las cuentas particulares de ellos, y la justicia, en este caso la Fiscalía General de Sinaloa, pues no ha hecho lo adecuado para instaurarles procedimientos, para levantarles sanciones, y parecer hacer que la guerra, la lucha esta legal, la van a ganar los corruptos de nuevo. Está muy claro, no está preparada la Fiscalía para hacerle frente a ese fenómeno tan monstruoso de corrupción, y creo que va a terminar ahogada el fiscal y la Fiscalía y el gobierno que vino las copias van a terminar ahogados dentro de toda la pus que suelta esto, y va a resultar, como siempre, la impunidad. ¿Y quién es el amolado? Es el Estado, que todos esos miles de millones de pesos que se robaron bien estuvieron invertidos en obra pública, en infraestructura social, infraestructura productiva, y que realmente pues ese dinero no se invirtió en nada, se lo robaron, y ese dinero no aparece, porque lo ideal sería, ¿qué sería? Pues que si no lo regresaran para que se invirtiera en lo que corresponde, pero no. Lo que va a resultar está cantada la impunidad. Porque quienes robaron estaban dentro de las instituciones. Estas instituciones son las mismas que ahora tienen que llevar a los exfuncionarios hacia la justicia. Hay una cuenta pendiente muy clara para creerle, por lo menos creerle a este gobierno, que es
llevar a Mario López Valdés a un tribunal. Mario López Valdés parece ser que es intocable, parece ser que todos los demás están cayendo como fichas de dominó, pero nada se ha hablado de llevar a Mario López Valdés, que sería el cabecilla de toda esta banda de saqueadores, hacia los tribunales. Pues efectivamente, comparto todo lo que dijo Alejandro. Creo que ya me robó incluso las palabras, pero me estaba acordando ahorita de una película española ya de los años 70 que se llamaba Espérame en el cielo, donde el dictador Francisco Franco encuentra a un doble como una especie de pagote en caso de que si le iban a disparar a él, dispararan al doble. Perdón. Y le preguntaba el dictador Franco al doble, le decía, ¿qué es España? Y le respondieron, pues España es una república. No me salgas con pendejadas, le digo. España es un quebradero de cocos que nadie entiende y está transformada en un cuartel. Y esas palabras, tráelas a México y es lo mismo. México es un quebradero de coco donde todo el mundo quiere imponer sus cacicazgos y esa imposición de cacicazgos nos transforma en un cuartel. Y en un cuartel es sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, finalmente, ¿qué puede suceder con la justicia y con la corrupción? Bueno, ahorita veníamos platicándolo en la sobremesa antes de empezar. Sinaloa es el segundo lugar más corrupto de México y México es el segundo país más corrupto de la OCDE, con más, incluso con mayor dinero. Puede haber países africanos que tengan mayores niveles de corrupción, pero no hay dinero para robar porque viven en la extrema pobreza. Entonces, si multiplicamos que México es la 10ª economía del mundo con la primer lugar de corrupción, estamos viendo que aquí en corrupción es donde más recursos se van. Y finalmente la violencia y lo que ocurre o deja de ocurrir va en función de los niveles de corrupción. Los políticos aquí llegan para hacer negocios, ¿sí? Por eso hacen negocios con el narcotráfico. Y con todo lo que está a su paso, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí el punto toral de todo este quebradero de cocos, como dice, que se ha transformado en una militarización de un país, viene con el asunto de la corrupción. Y cuando encontramos que el principal cártel que fomenta la corrupción es el gobierno federal y el eco del gobierno federal es Sinaloa, pues entonces estamos sumidos en un grave problema. Y realmente yo no le veo a corto plazo que vaya a haber una mejora, porque la sociedad ha estado tan golpeada, tan minada, tan amiedada por todo lo que ocurre, que todavía no alcanzamos a entender esos estímulos necesarios para poder entrar a la participación ciudadana de lleno y podamos acotarle el camino a los corruptos. Estamos haciéndolo, pero a pasos demasiado lentos, y al ritmo que vamos nos vamos a tardar, desgraciadamente, muchas décadas. Ahorita que dice Ernesto lo de la ciudadanía y cómo nosotros en Sinaloa, o el gobierno de Sinaloa, es el segundo lugar a nivel nacional en corrupción, solo atrás de Morelos. Nuestros compañeros de Univisión nos preguntaban en una entrevista que nos hicieron para uno de sus programas en Estados Unidos, ¿qué piensa la ciudadanía, qué piensan los sinaloenses de llegar al segundo lugar en corrupción a nivel nacional? Y yo les comento lo que dijo ahorita Ernesto Saldaña, que para empezar nos debería dar vergüenza, pero la gente aquí es totalmente apática, no participa, y eso es lo que ha hecho que todos los gobiernos sean tan voraces en la rapiña que tiene que ver con el recurso público. ¿Tú qué opinas? Mira, desafortunadamente, y digo así porque no lo deseamos ningún ciudadano de bien, en los rankings de la vergüenza, pues Sinaloa aparecen todos, ¿no? Calidad educativa, abajo. Combate a la corrupción, abajo. Inseguridad, abajo. O sea, estamos... ganamos en policías reprobados. Sí, policías reprobados. En todo donde lo ponga, yo creo que como que ya es una maldición sobre esta tierra, de que nadie desde los espacios de gobierno, de los espacios de poder, hace un esfuerzo por darle vuelta a esta página de vergüenza del Estado. Creo yo que los ciudadanos, en efecto, ¿no? Pues allá estamos agazapados, a veces a través de las redes sociales sí reaccionamos, pero es parte del miedo también, ¿no? O sea, no creas que se exagera cuando se dice que hay criminales
de cuello blanco y criminales verdaderos del narcotráfico que están deletreando. Y que no se están entiende, deletreando lo que se dice en las redes sociales. Y que no se entiende, Alejandro, Ernesto, el crimen organizado sin la cúpula del poder, o sea, sin el gobierno, no se entiende el crimen organizado, porque quien organiza realmente el crimen, pues es el gobierno. Así es, y no hemos sido capaces todavía, va a pasar mucho tiempo para que lo seamos, de instalar gobiernos, de instalar autoridades que realmente se la jueguen por el Estado, ¿no? No va a ser posible en el 2018, porque ya estamos viendo la mezcolanza, tú lo definiste, alebrijes políticos, donde la pata es del PAN, la cabeza es de Movimiento Ciudadano, y por allá las tripas son del PRD, pero no hay ni siquiera una propuesta ideológica fiable, no hay mucho menos una propuesta de gobierno de en la que proyecto puedas confiar, para mejorar el país. Proyecto de país, proyecto de Estado no hay. Entonces vamos a tener que batallar mucho más, porque la política está quedando en la mano de los pillos, de los narcos. Creo que este año hubo una señal clara de la narcopolítica cuando termina su diputación Lucero Sánchez, que fue una de las que tuvo una relación sentimental ahí con el Chapo, y que finalmente Estados Unidos es el que actúa y la toma y se la lleva. Entonces creo que la tienen guardada como una ficha ahí para ahora, para el 2018, sacarla a relucir y tratar de inclinar, como siempre lo va a intentar el PRI, tratar de inclinar los votos hacia ellos, por las formas que sean, cueste lo que cueste, y sin escatimar en fregarse en instituciones, en valores, en leyes. Creo que por ahí va, ¿no? Sin embargo, creo que la suciedad, como comentario lo final, podrido de nuestra política se está reflejando hacia todos lados, ¿no? Obviamente, si no tienes gobernantes, si no tienes instituciones, si no tienes ciudadanos que tengan esa visión de mínimamente cuidar la vida de las generaciones que vienen, de nuestros hijos, de nuestros nietos, entonces esa gente no se la juega por nada. Y el terror que imponen estos grupos, todo tipo de delincuencia, la narcopolítica, la corrupción organizada, está dominando, y sí tienen una capacidad para actuar y para callar sorprendente, porque te aplastan, y si no ibas a morir por un tiro de un narcotraficante, puedes morir por el tiro de un político corrupto, ¿no? Entonces el miedo, hay que vencer el miedo y tratar de pensar en el Sinaloa que queremos, no para nosotros tal vez, pero sí para las generaciones que vienen. Esto es importante, y ojalá que en el 2018 empecemos a hacerlo, ¿no? Porque esta incapacidad o colusión que tiene el gobierno y que ha generado tanta violencia y que tanto miedo en la ciudadanía de todo el país, en algunos sectores más, bueno, pues es lo que legitimiza ahora al gobierno, diciendo es que hay que meter más militares, porque hay un terror en todo el país, un terror que, si vamos atrás, ellos mismos lo generaron. O sea, aquí hay un círculo, pero un montaje muy bien planeado, como decía Maquiavelo, ¿no? En aquello de la zorra, el que se mueva mejor como zorra va a ser el que va a llegar al final. Aquí yo lo que veo es de que lo que ellos han planeado en 6 años, en el 2018 lo tienen que ejecutar. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Con más muertos? Haciendo del 2018 una última batalla y ganar las elecciones a como dé lugar. ¿El grupo del poder que ahorita está? Sí, va a buscar ganar las elecciones a como dé lugar. Definitivamente el narcotraficante más grande, como conclusión, no podríamos decir que es el gobierno de México, sino es el que impulsa al actual gobierno de México, que es el gobierno de los Estados Unidos. Nada más que ellos son los de cuello blanco, y en este caso los mexicanos son los de chichincles. Los obreros. Decía, los obreros, incluso el gobierno de México. Decía el presidente Wilson que nosotros nacimos prietos, nacimos esclavos, nacimos sus sirvientes. Y eso fue hace más de 100 años, y así nos hemos seguido comportando. Desgraciadamente, el gobierno mexicano siempre ha mostrado una subordinación. Aquí lo vemos, por ejemplo, en Sinaloa. Pero también a nivel local, o sea, el país también tiene esa idea. No hay nada más te digo, tiene esa idea. En las islas de Revillagigedo acaban de protegerla a nivel mundial por la vaquita marina, ¿no? Y en el sur de Chiapas, en Oaxaca,
los pueblos indígenas están muriendo, están asesinando a todos los indígenas. Bueno, ¿por qué no también los declaran patrimonio de la humanidad a los indígenas y les dan el mismo estatus que a las vaquitas marinas? Bueno, sí, porque finalmente... Y no por las vaquitas marinas. Porque no están en el ojo mundial. Así es, ¿no? Porque entonces no nosotros mismos también vemos hacia nosotros mismos, Así es. a parte de la población, con desprecio, con desgano, Sí. inclusive hasta con una situación de quererlos desaparecer. Finalmente, como tú dices, todo este montaje va enfocado para, de la manera que sea, ganar la presidencia de la República y que el status quo continúe. Ahorita que dije que México iba a tardarse 40 o 50 años o algunas décadas en transformarse, no quiere decir porque se lo desee, sino que al ritmo que vamos, parece que eso va a suceder. Pero aquí finalmente lo que debemos de hacer es que el mexicano tenga el estímulo necesario para que diga, ahora sí tenemos que tener un hasta aquí, y empezamos a ponerle un freno a esta vorágine hasta que nos detengamos y empezamos a corregir el rumbo. ¿Cuánto vamos a tardar? Le digo, al ritmo que vamos muy lento, pero finalmente los mexicanos tenemos que de alguna manera tocar fondo y tenemos que reaccionar. Y tenemos que reaccionar no de acuerdo a los dictámenes que nos da el gobierno de Washington, que nos tiene de traspatio, de matazón, para satisfacer su hambre de las drogas, sino tenemos que reaccionar por nosotros mismos, como los pueblos indígenas, que no los toman en cuenta y toman en cuenta a la vaquita, y ese es un buen ejemplo de cómo despreciamos la vida del que no sale en la televisión, pero el que sí sale en la televisión, que es una especie que está vigilándose por el mundo, entonces sí nos interesa quedar bien con la opinión del mundial. Yo decía, el ejemplo clásico es el Congreso de Sinaloa, que no sirve para nada, está subordinado al otro poder, no hay contrapesos. ¿Por qué? No hay contrapesos porque México es un estado monolítico hacia el servicio de alguien más grande. Y bueno, finalmente aquí otra vez viene siendo que decía el padre Solalinde, votemos por Andrés Manuel, es nuestra última esperanza, pero México no tiene que tener una última esperanza, la esperanza jamás se debe de perder, gane o no gane Andrés Manuel la presidencia de la República, la esperanza debe estar en nosotros, no en una figura mítica. Entonces aquí el mensaje para las personas es que ojalá y algún día encontremos nuestra fuerza interior y podamos nosotros salir a la calle y salir no solamente a elegir candidatos y funcionarios públicos del orden civil y para la civilidad, sino intervenir en la vida pública para cerrarle el camino a los delincuentes corruptos de cuello blanco, que es el gobierno de México. Estamos llegando al final de este programa. Usted ve en un cintillo que pasa en forma de carrusel los comentarios del programa pasado. Agradecemos enormemente que nos hayan apoyado y acompañado durante este año. Hoy es la última transmisión de este año. Regresamos la primera semana de enero para que usted siga apoyándonos. Creo que programas como este, en donde se habla abiertamente, es lo que le hace falta a un México que pues parece ser que no despierta. Hagamos ruido y hay que hacer conciencia de lo que verdaderamente necesita este país. Que pase una feliz Navidad, un próspero año nuevo, un abrazo desde Sinaloa, de todo el equipo de Primera, los que estamos aquí, los que están en controles, en cámaras. Gracias a usted por todo el apoyo que nos dio este año. Esperemos su confianza en el que sigue. Hasta entonces. Hasta luego. Hasta siempre. Gracias por aguantarnos.